Esta clase que vamos a ver hoy, la idea es seguir explorando métodos de diagnóstico de, de modelos obtenidos mediante el problema mínimos cuadrados y por lo tanto modelos de regresión o de datos. Y vamos a seguir avanzando en justamente los indicadores que me permiten analizar, ya me dice, analizar el modelo a partir del comportamiento esperado del error y a partir de los indicadores, ¿ya? Entonces, solamente como para poner un poco de contexto, como siempre, y recordar que tenemos datos, los datos más un modelo, una estructura de modelo. Si lo metemos en este algoritmo de mínimos cuadrados, entrega como resultado unos parámetros, ¿ya? Y estos parámetros son básicamente los que mejor ajustan el modelo que ya está definido, con una estructura determinada. Y la idea luego es evaluar si el modelo, con los parámetros que obtuvimos con mínimos cuadrados, es suficientemente bueno o no para describir los datos experimentales, y para eso entonces usamos las herramientas de diagnóstico, las cuales se basan en el concepto de que siempre lo que queremos es que nuestro valor predicho con el modelo, por ejemplo, un modelo polinomial o un modelo lineal, sumatoria de beta 1, beta i por ui, ¿ya? Este modelo polinomial lo que haga es que, más que parecerse al valor que yo mido de la variable, sea capaz de parecerse al valor que yo debiese haber obtenido de mi proceso, siempre y cuando el proceso de medición no existiera, ¿ya? O sea, si es que, siempre y cuando, perdón, el ruido de medición no existiera. Porque la idea siempre es medir, pero la idea es que ojalá fuésemos capaces de encontrar los parámetros y el modelo que describa el valor de la variable real, no de la variable medida, porque la variable medida es una variable que tiene ruido, que no es perfecta, que no necesariamente describe de manera completamente adecuada el valor real de la variable del proceso, ¿ya? ¿Y por qué eso? Porque básicamente cuando aplicamos ruido, cuando aplicamos mediciones, aplicamos ruido, y eso tiene que ver con un comportamiento que no queremos replicar, que es un comportamiento aleatorio o estocástico, ya que es el error que cometemos a preparar soluciones, a mirar por un determinado aforar, etc. Entonces todo eso, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, se traduce en que el diagnóstico de modelos, que es equivalente a intentar encontrar si es que el valor de la variable predicha se parece al real y no al medido, se transforma o se traduce en ser capaces de identificar si es que en el error de predicción se observan comportamientos esperados en el error de medición. Entonces, que observemos comportamientos esperados en el error de predicción a los que yo esperaría obtener en el de medición es equivalente a probar que el valor que yo predigo es parecido al valor real y no al valor medio, ¿sí? Y lo que vimos en las clases pasadas son que esos comportamientos se pueden resumir en esta lámina, donde tendríamos que tener un error de predicción con una media cero, porque el error de medición debiese tener una media cero. Debiésemos tener un error de predicción que debiese tener un comportamiento normal, porque el error de medición debiese tener un comportamiento normal. Y debiésemos tener un error de predicción que fuese no correlacionado con ninguna otra variable, porque es de esperar que el error de medición sea no correlacionado. O sea, si se cumplen los comportamientos, más que decir que el modelo es bueno, lo que decimos es que no hay razón para dudar del modelo, porque no hay evidencia que indique que el modelo es malo. Entonces, eso fue lo que vimos en las clases anteriores, y a eso también lo complementamos con este índice R cuadrado, ¿ya? Que básicamente se entiende o se puede describir como la fracción del movimiento total de los datos, o la varianza, que es explicada mediante el modelo. O sea, cuando teníamos, por ejemplo, un R cuadrado de 0.9, eso es equivalente a decir que del 100% del movimiento que tienen los datos experimentales, que en este caso los marco con rojo, el 90% de ese movimiento, ¿ya?, respecto a un valor central, en este caso respecto a un promedio, porque son varianzas al final, se puede explicar por el modelo. O sea, este movimiento solamente de datos negros se representaría el 90% del movimiento que tienen los datos rojos. Entonces, ese es una forma de interpretar el R cuadrado, ¿ya? Entonces, las herramientas de análisis que tenemos son, podríamos decir que son cuatro. Estas tres que tienen que ver con
las características esperadas del error de medición respecto al error de predicción. Y la cuarta, que es el indicador R cuadrado, que nos dice cómo el modelo describe el comportamiento de los datos medidos. O lo que es lo mismo, el porcentaje de movimiento de los datos que es capaz de describir el modelo. ¿Ya? Y un detalle importante del R cuadrado, que es importante mencionarlo de nuevo, es que como el movimiento de los datos experimentales medidos tiene una parte propia de la relación determinista, de la relación del proceso, y una parte de la relación asociada al ruido de los instrumentos, y siempre va a estar el ruido de los instrumentos, si tenemos medidas que vienen tomadas con experimentos ruidosos o con instrumentos poco precisos, lo que vamos a tener es un R cuadrado que no puede ser muy grande, porque tiene una proporción muy grande los datos de la parte de error de medición, y si es que tenemos datos tomados con instrumentos muy precisos, entonces tenemos un R cuadrado que podría ser más grande. ¿Ya? Entonces ahí como que íbamos, estábamos trabajando, y ahora yo me quería referir justamente a desde acá en adelante, ¿ya? Porque si tú observas, hicimos un análisis de los indicadores estos 4 que están acá, y si observas dice, algo relacionado con la media o con el promedio, algo relacionado con la distribución, algo relacionado con la correlación, y todavía no hemos hecho mención a la varianza del error. Porque si nosotros esperamos, de hecho, dentro de estos 4 indicadores, de estos 3 indicadores que están acá, que el error de predicción tenga un comportamiento del error de medición, y estamos pensando en la media, que tienen que ser iguales, también debiésemos pensar en la desviación estándar y en la varianza. O sea, aparte nosotros tendríamos que agregar acá un cuarto elemento, que sería cómo se compara el S cuadrado del error de predicción respecto al S cuadrado del error, S cuadrado del error de medición, porque la idea sería ser capaces de que todo se parezca, tanto la media como la distribución, como la dependencia del error con respecto a otras variables, como también la varianza. Y si bien es cierto, el R cuadrado me entrega información respecto a la varianza, porque al final el R cuadrado se calcula como esta fracción de la varianza del error de predicción respecto al valor del error de la variable medida, del Y medido. Si bien ahí ya estamos considerando errores perdón, el análisis de la varianza del error, no hemos identificado qué característica o qué valor debiese tener ese cuadrado del error de predicción para decir que es bueno. Y sí hemos hecho una especie como de análisis cuantitativo, o sea, cualitativo, perdón, en el hecho de decir que si tengo un instrumento muy ruidoso, como el que me entrega estos valores que están en la izquierda de la pantalla, entonces yo esperaría que el S cuadrado del error de medición fuese grande. Y eso implicaría que el R cuadrado fuese un valor que no debiese ser muy grande, debiese ser más bien pequeño. Pero no hemos cuantificado este valor que está acá y no lo hemos comparado con el S cuadrado del error de predicción. Entonces lo que voy a hacer ahora en esta clase es justamente eso, hacer esta cuantificación para complementar todas las herramientas de análisis. ¿Ya? Entonces, para hacer esta comparación, ¿ya? Lo que tenemos que tener claro es que el título siempre va a ser este, aunque de repente nos perdamos un poco con lo que vamos a trabajar, porque hay varios pasos que hay que seguir para llegar a este título. Siempre lo que tenemos que tener presente es que queremos comparar el S cuadrado del error de predicción con el S cuadrado del error de medición, ¿ya? Pero como estamos en ADI, a nosotros no nos interesa comparar eso. Realmente lo que nos interesa es inferir respecto al sigma cuadrado del error de predicción y al sigma cuadrado del error de medición. Entonces, a la comparación de las varianzas, tenemos que llegar al final a un procedimiento de comparación de sigmas, que son variables poblacionales, pero sabemos que solo vamos a conocer variables muestrales, si es que hay veces que no se pueden conocer y este análisis no se puede hacer. Y para eso entonces vamos a ocupar herramientas de inferencias, de inferencia estadística. ¿Ok? Entonces, todo lo que vamos a ver ahora es como la metodología que hay detrás de esta comparación. Entonces, para que no se pierdan,
La idea es decir que, si bien vamos a pasar por varios como definiciones y varios desarrollos matemáticos, siempre el objetivo es este, de la comparación de la varianza del error experimental con el error de predicción. ¿Ya? Y para eso lo que vamos a hacer es que vamos a intentar identificar si es que podemos calcular la varianza del error de medición de alguna forma. Porque la varianza del error de predicción no es muy difícil de calcular. O sea, si yo, por ejemplo, hago un ajuste y calculo los errores de predicción, aplico la función varianza y tengo los valores. Pero lo interesante es saber de dónde viene este, este valor de varianza de error de medición, si es que se puede calcular. Entonces, los pasos que hay a continuación son, primero, una forma de identificar este error y luego una metodología para inferir respecto a estas dos magnitudes poblacionales. ¿Ya? Y para eso vamos a utilizar dos cosas. Primero vamos a analizar las contribuciones de la varianza del error, que es lo que nos va a permitir obtener la varianza del error de medición. Y la segunda parte es herramientas para utilizar este procedimiento de inferencias que están dadas por una tabla que se llama tabla de análisis de varianza o tabla ANOVA, que es una tabla que se utiliza mucho en técnicas estadísticas porque lo que hace es analizar varianzas. De hecho, ANOVA es análisis de varianza, en el acrónimo en inglés. Entonces, vamos a partir y lo primero que podemos decir es que tenemos que partir de algo que conozcamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos siempre? Vamos a decir que el error de predicción es como nuestro punto de partida para hacer todos los análisis. ¿Ya? Entonces, el error de predicción, nosotros sabemos que se define como lo que le falta al modelo para predecir lo que estoy midiendo. O dicho de otra forma, la diferencia que hay entre el valor medido y el valor que está predicho en cada punto experimental. ¿Y cómo se ve eso gráficamente? Se ve como esas líneas azules que tú estás viendo ahí. Este es un error de predicción, este es otro error de predicción, y así tenemos muchos errores de predicción. ¿Ya? O sea, la distancia que hay entre los puntos predichos y medidos representan el error de predicción. ¿Ya? Entonces, bajo el supuesto de que mi modelo es perfecto, ¿ya? Imaginémonos que mi modelo es perfecto. ¿Qué quiere decir que mi modelo es perfecto? Que el modelo es tan bueno que cada valor que estoy prediciendo, todos esos valores que estoy prediciendo, son realmente la variable del proceso y aquella que yo no conozco, pero que tuve la fortuna de ser capaz de que el modelo la prediga perfectamente. ¿Ya? O sea, ¿y cuál es esa variable? Recuerda que es esta, la que no puedo medir. ¿Ya? Pero si mi modelo fuera perfecto, bajo el supuesto de que mi modelo es perfecto, entonces, voy a borrar un poquitito acá para que nos quede un poco más claro. Estos valores que están acá, que tú observas en negro, si mi modelo es perfecto, implica que el i predicho es igual al i real en cada uno de las corridas experimentales. ¿Ok? Pero resulta que lo que yo tengo en este modelo que es perfecto es una desviación con respecto a las variables que están medidas. Pero bajo el supuesto que es perfecto, entonces esta diferencia se podría interpretar como el error de medición. Porque básicamente, asumir que el modelo es perfecto es equivalente a decir que el predicho es igual al valor real, y yo sé que si el predicho es igual al valor real, entonces lo medido menos lo real es equivalente al error de medición. Entonces, en un modelo perfecto, yo sé que el error de predicción es igual al error de medición, lo que implica que esas distancias se pueden interpretar como el error de medición. Pero en un modelo no perfecto, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un modelo que no es perfecto, no solamente debiésemos identificar que esta contribución, o esta distancia que lo voy a ahora hacer un poco más grande, esta distancia que está acá, no solamente sería atribuible 100% al error de medición. Si el modelo es imperfecto, ya, imagínate por ejemplo que
al ser un modelo imperfecto, el valor de la variable real está dada por esta cruz verde. Ese es el valor realmente de la variable real. Aquí entonces vamos a poner que esto es y real. ¿Ya? Vamos a poner más grande. Aquí está el valor de la variable real. Y entonces nosotros podemos identificar de que esta línea azul se puede descomponer en dos partes. La parte de arriba, que es la distancia que hay entre el valor real y el valor medido, que estaría dado por el error de medición, ya que es el ruido que le agrega el proceso de medición a la variable real en la corrida experimental iésima. Ya, vamos a poner acá i, y acá estaría la corrida experimental iésima. Y luego tendríamos, acá estaría el i predicho en la corrida experimental iésima, y luego tendríamos esta segunda contribución que estaría dada entre la distancia entre el valor real y el valor predicho, que sería algo así como el error del modelo, ¿ya? Y ese error del modelo lo podemos llamar también error de falta de ajuste. ¿Por qué error de falta de ajuste? Porque es lo que no fue capaz de describir nuestro modelo, porque nuestro modelo no es perfecto. Entonces, ¿cómo podemos cuantificar la falta de perfección del modelo? Básicamente, identificando esa distancia. Si mi modelo es perfecto, el error de falta de ajuste es 0, porque la línea verde se mueve hacia el valor predicho, porque mi modelo es perfecto y lo real es igual a lo predicho. Y si es completamente imperfecto, bueno, perdón, y si es imperfecto, el valor va a estar ahí entre medio. ¿Ya? Mientras más malo sea el modelo, el error de falta de ajuste va a ser más grande. Pero el error de medición no debiese cambiar, porque el error de medición no tiene que ver con el modelo, tiene que ver con el instrumento de medición. ¿Ok? Entonces, yo podría ahora decir que el error de predicción que tú estás viendo en azul tiene dos contribuciones. Una que estaría dada por el error de medición, más una segunda contribución que estaría dada por el error de falta de ajuste. Y si mi modelo es perfecto, entonces eso implicaría que la contribución de la falta de ajuste sería 0. Entonces, como yo te cuento esto, lo que estamos diciendo, en resumidas cuentas, es que una forma de identificar si mi modelo es bueno o no es ser capaces de identificar si esa contribución de falta de ajuste es nula o es distinta de nula. ¿Ya? Dicho de otra forma, entonces, como nosotros sabemos que el error de predicción lo podemos relacionar con dos contribuciones, una es el error de medición, o sea, la distancia que hay entre el valor real de la variable y lo que yo medí, y la otra es la parte de falta de ajuste, que corresponde a la diferencia que hay entre lo predicho y lo real. Entonces, lo que podríamos hacer es evaluar si hay razones para dudar que el error de falta de ajuste, ¿ya?, sea distinto al error de medición. ¿Ya? Básicamente, eso es equivalente a decir que si es que el error de falta de ajuste y el error de medición se confunden, quiere decir que no soy capaz de identificar si es que esa distancia es debido a la falta de ajuste o al error de medición y por lo tanto no hay antecedentes que me indicarían que el modelo es malo. Ese es básicamente como lo que hay detrás del análisis de varianzas. ¿Ya? Y entonces todo esto se basa en este concepto que está acá, que geométricamente se ve como en el dibujo que yo te mostraba antes, y que entonces necesitamos sí o sí estimar el error de medición. Si no, no se puede hacer nada de esto. O sea, todo este análisis que vamos a ver requiere estimar el error de medición y eso implica generar réplicas. Entonces, ¿cómo podríamos ver esto desde un punto de vista de tablas, por ejemplo? Entonces, imagínate que hago un diseño de experimentos, tengo el valor de U, no sé, menos 1, más 1, menos 1, todo eso. Y entonces yo lo que hago es tener un valor de Y y luego lo que hice fue hacer otro valor de otro conjunto de réplicas. Y entonces acá tengo el valor que obtuve con el primer corrida experimental, que fue 60, y el segundo fue con 62.
por ejemplo, de un experimento. Entonces yo sé que la diferencia que hay entre el 60 y el 62, ¿ya? Tiene que ver de alguna forma, esta diferencia que hay acá, con el error de medición. Porque si es que el error de medición fuese 0, eso implicaría que este 62 no debiese haber ocurrido, sino que debiese haber ocurrido de nuevo un 60. Porque no tendríamos errores de medición y estaríamos entonces quizás en el escenario donde nuestro medidor es perfecto o nuestra experimentación es perfecta. Porque, ojo, error de medición básicamente, o de manera más general, significa error de experimentación. Pueden ser muchos errores que se van sumando. ¿Ya? Ok, entonces, como sabemos que el error de predicción, ¿ya? Está descrito por esta ecuación, que es el medido menos el predicho, y nosotros queremos ahora transformar este error de predicción en dos contribuciones, una que tenga que ver con la medición y otro que tenga que ver con la falta de ajuste. Entonces, si notamos que este error representaba en nuestro diagrama, voy a poner el gráfico que aparecía un poco más allá, pero ahora solamente con el valor que a mí me interesa. Tenemos acá la variable y, ya que tenemos la variable u, ¿ya? Entonces habíamos dicho que aquí está la línea, por ejemplo, del valor del i predicho, y entonces imaginémonos que tenemos acá el valor del i predicho en una corrida experimental, i. Y entonces, cuando hicimos el experimento, ahora con réplicas, observamos que el valor de la variable medida dio un valor, por ejemplo, acá, dio otro valor acá, y dio un tercer valor acá, y hice 4 réplicas. O sea, y el otro valor está, por ejemplo, acá arriba. ¿Ya? Entonces, si nos enfocamos en esto, nosotros podríamos identificar que estas 4 corridas experimentales, estas 4 réplicas que tú estás viendo acá, son las que nos van a permitir hacer un análisis de contribución del error de medición y el error de falta de ajuste para esta corrida experimental, para el nivel de U que está dado por esta línea vertical. ¿Ya? Y entonces, si es que nos fijamos solamente en la parte roja primero, voy a borrar por un momento el valor predicho. Si nos fijamos solamente en el error de medición, nosotros podríamos identificar que estos 4 experimentos se hicieron en un proceso donde se mantuvo constante la variable u en su nivel iésimo, que luego esta variable se midió y que finalmente se obtuvo el valor del valor medido. Y que debido al error de medición se obtuvo 4 valores que son distintos, los cuales están dados por estos puntos rojos que están presentados en el gráfico. ¿Ok? Pero resulta que si mi proceso de experimentación es una experimentación aleatoria, sin sesgo, entonces implicaría que el promedio de estos datos, o sea, la sumatoria de estos valores medidos partido por el número de datos, debiese ser el mejor estimador del valor real. Porque se supone que si es que mi ruido de medición a veces sobreestima y a veces subestima, si yo sumo los errores positivos y los errores negativos, al final voy a llegar a que la suma de los errores va a ser 0 y por lo tanto el promedio de los valores medidos debiese ser un buen estimador para el valor real. Dicho de otra forma, entonces, el promedio de estos datos rojos representaría el valor real. Por ejemplo, el promedio va a estar dado por esta cruz acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que ese sería el valor real, y entonces tendríamos que cada uno de estos puntos rojos representaría los distintos valores medidos, que todos ellos pertenecen al mismo valor real. Entonces, una forma de estimar el error de medición en este caso sería simplemente identificar la distancia que habría entre el valor real y el valor medido. Y entonces intentar esto transformarlo en un indicador o un estadígrafo. ¿Ok? Y luego tenemos el error de predicción, pero ahora con respecto al valor real o al valor promedio, que ese sería equivalente
o que tendría que ver con el error de falta de ajuste. ¿Ok? Entonces tendríamos, si es que tuviésemos réplicas, nosotros pudiésemos de alguna manera identificar una estimación del error de medición, y como también conocemos el valor que debiese haber tenido la variable real, este y que está acá, que corresponde al punto verde, que sería el y verde, entonces también tenemos un estimador que nos permitiría de alguna manera más o menos cachar cuál es el valor del error de falta de ajuste. ¿Ya? Entonces, todo se basa en las réplicas, y el concepto es porque necesitamos tener una forma de estimar el valor de la variable real. Y sabemos que el valor de la variable real se podría llegar a estimar siempre y cuando el error de medición tuviese una media cero. Porque que tenga media cero implica que si yo sumo todos los errores de medición y los divido por el número de sumas, el promedio va a ser igual o muy parecido al valor real. Entonces la réplica es clave. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un ejemplo, y que es un ejemplo que ya vimos en clases anteriores, y que básicamente se trata de analizar el funcionamiento de un reactor, sabiendo que es una reacción de primer orden, ya que se desea saber la relación entre la velocidad inicial de reacción y la concentración del reactante principal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hizo en este experimento? En este experimento se hicieron muchas corridas experimentales con distintas concentraciones, variable X, y se graficaron en función de la velocidad. Entonces, por ejemplo, para la concentración inicial 2, tenemos que la velocidad es 8. Entonces tenemos que medimos el valor de 8. Luego, para la concentración inicial 3, tengo que la velocidad es 30 y 33. Entonces sabemos que para la condición de concentración 3, tengo dos medidas, una es 30 y la otra es 33. Entonces, la discrepancia que hay, la distancia que hay entre estos dos valores, se puede, de alguna manera, relacionar con un error de experimentación o error de medición. Entonces, como tenemos réplica y tenemos entonces una discrepancia entre el valor obtenido para el mismo valor de la variable independiente, entonces vamos a poder aplicar este análisis. Luego tenemos una corrida experimental que está con una concentración en 4, que me dio 42, está ahí el 42, y finalmente tenemos otro que me dio en 6, ¿no es cierto que estamos acá? Entonces voy a poner acá 6, donde tenemos dos corridas experimentales iguales en el valor de la variable U, pero que por efectos del error de medición implicó que el valor obtenido mediante la experimentación cambiara. Entonces el valor de la variable 6 me dio 59 y 60. Entonces nuevamente acá tenemos otra corrida experimental que, como tiene réplica, nos podría de alguna forma estimar el error de medición. Entonces, así se vería un problema que podemos trabajar utilizando esta metodología. Básicamente aquellos problemas que tenemos corridas experimentales que para el mismo valor de la variable independiente obtenemos distintos valores de la variable dependiente, y eso se lo vamos a atribuir a el error de medición, esa distancia. ¿Ok? Ya. Y claro, cuando uno trabaja con esto, independientemente si tiene réplicas o no, que aquí están marcadas con rojo las réplicas que hay, lo que uno hace primero, o lo que debiésemos hacer, ¿no es cierto?, es transformar todo esto a un modelo de mínimos cuadrados, mediante el procedimiento de mínimos cuadrados, que implica definir una estructura, ¿no es cierto? Y esta estructura sería en este caso una ecuación de primer orden, porque es una reacción química de primer orden, sin intercepto, porque sabemos que el intercepto es cero, porque si no hay concentración no hay velocidad, entonces de antemano decimos que el intercepto es cero. Y básicamente, una vez que hacemos mínimos cuadrados, obtenemos el valor de beta, y entonces tenemos el valor medido, el valor predicho, este es el valor predicho, y obtenemos entonces los residuos o error de predicción. Y con el error de predicción calcularíamos el promedio, que debiese ser 0, debiese distribuirse de manera normal, con 0, sigma cuadrado b, y debiese ser no correlacionado. Y debiésemos calcular también el valor de la R cuadrada. Ok, entonces, de ahora en adelante, esta tabla la vamos a generalizar para todo el análisis que vamos a hacer. Porque acá resulta que tenemos dos corridas experimentales con el valor de la variable independiente en el nivel 3
y el valor de la variable independiente en el nivel 6, ¿ya? En el cual tenemos réplicas. Pero también se podría haber dado que en la variable que tenemos, por ejemplo, en el nivel 7, podría haber existido 3 réplicas, o sea, 3 valores, 3 experimentos. 61,5, por ejemplo, y 60.9, por ejemplo. Entonces, no necesariamente el mismo número de réplicas tiene que haber en cada nivel que esté replicado. Perfectamente en algunos niveles podría tener más repeticiones y en otros menos. Entonces, esta tabla la podemos generalizar de esta manera, ¿ya? Donde vamos a definir que cada valor o cada conjunto de valores de las variables independientes se va a llamar nivel y van a ser solamente los niveles conjuntos distintos de variables independientes. Como acá tengo una sola variable independiente, entonces voy a tener un nivel, 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles y 5 niveles. ¿Ya? Porque son 5 valores distintos de la variable independiente. En el caso, por ejemplo, de un diseño de experimentos, 2 elevado a 2, donde tenemos un 1 y un U2, menos 1 más 1, menos 1 más 1, menos 1 más 1 más 1, y tenemos solamente 4 experimentos, tenemos 4 niveles, ¿no es cierto? Porque cada uno de estas filas representa una combinación única de U1 y U2. ¿Ok? Y si yo hago réplica, por ejemplo, en el punto más 1 menos 1, o sea acá, aquí estaría el I5, y en el punto más 1, aquí estaría el I6, sigo teniendo 4 niveles, pero ahora en el nivel 2 voy a tener 2 resultados, y en el nivel 4 voy a obtener 2 resultados. Y estos 2 resultados, o estas 2 réplicas, son las que me van a permitir identificar el error de medición. ¿Ok? Entonces, nivel va a ser aquella combinación de variables independientes única, ¿ok? Luego, ok, ya que están las variables independientes, acá aparecen con la letra X, ¿ya? Y por ejemplo, en el caso del diseño experimento 2 elevado a 2, serían los menos 1 y los más 1 respectivos. Y para cada nivel, voy a obtener resultados experimentales de la variable medida. Y puedo tener un resultado experimental, 2 resultados experimentales, dependiendo de cuántas réplicas haga, o n. Entonces, genéricamente, si estoy trabajando con el nivel 1, ¿ya? Este nivel que está acá, que tenemos un conjunto de variables k independientes, esas variables están en el nivel 1, por eso aparece ese subíndice 1 ahí. ¿Ok? Y ese es el valor para cada una de las variables independientes. Y cada resultado, para cada nivel, se va a expresar con esta letra, y1,1 hasta y1,n1. ¿Qué significa eso? El valor de y en el nivel 1. Entonces aquí tendríamos réplica para la réplica, en este caso 1, 2, hasta la réplica n1, porque es el número de réplicas que se hicieron en el primer nivel. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, que aparece en el ejemplo de acá, el nivel 2 tiene 2 réplicas. El nivel 1 solamente tiene un valor. El nivel 3 tiene también un solo valor. Y el nivel 4 tiene 2. ¿Ya? Entonces, eso implica que el N1 sería 1, porque tengo solamente un valor. El N2, o sea, el número de datos obtenidos en el segundo nivel, sería 2. El N3 sería 1, el N4, que estaría acá, sería 2, porque tengo 2 variables medidas desde mi experimento, y finalmente el nivel 5 tendría una sola variable medida. ¿Ok? Entonces, esa es la nomenclatura que es súper importante para hacer todo el análisis. ¿Ya? Entonces, básicamente esta tabla, transformada a nuestra tabla original, en esta tabla, en esta nomenclatura distinta, se vería así. Básicamente donde acá decimos entonces que el nivel es 1, 2, 3,
4 y 5, y entonces el número de repeticiones para cada nivel sería 1, 2, 1, 2 y 1. Entonces todo el análisis que vamos a hacer son para aquellos niveles que tienen más de una repetición, porque si no, no podríamos hacer una estimación del el error de medición, porque estamos asumiendo que la diferencia que hay entre el 30 y el 33 es lo que me va a permitir estimar de alguna manera el error de medición. ¿Por qué? Porque básicamente estamos diciendo que en estas dos corridas experimentales todo se mantuvo constante, y entonces la distancia que hay entre el 30 y el 33 es un estimador de la precisión de mi experimentación. ¿Ok? Ya, entonces básicamente vamos a definir que tenemos m niveles. En este caso, para mi experimento, m es 4, perdón, 5 porque tengo 5 niveles, perdón, 5 porque tengo 5 niveles. Y entonces tenemos el número de repeticiones ni, que está dado por este número que está ahí. Entonces, si se observa acá, nosotros teníamos en total un número de corridas experimentales que realicé igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son 7. Y eso es equivalente a sumar para cada nivel, desde el nivel 1 hasta el nivel m, el número de datos que tengo en cada uno de los niveles. Tengo un dato en el primer nivel, dos datos, 1, 2 y 1, lo que da una sumatoria de 7 elementos experimentales que corresponde a el número de datos que tengo. ¿Ya? Entonces, m representa el número de niveles, el número de combinación de valor de variables independientes distinto, y el n representa el número total de datos, y el n sub i representa el número de datos por cada nivel que se obtuvo. Ok, ya, ¿por qué tengo que mostrar todo esto? Es porque las ecuaciones que hay acá utilizan mucho esa nomenclatura, y esto también se puede seguir en el libro, en los textos guías del curso, donde se utiliza una nomenclatura muy similar, ¿ya? Porque el análisis se tiene que hacer de esta manera. ¿Ok? Entonces, sí, para hacerlo como acortar un poco la tabla, ahora lo que aparece acá es un vector de variables independientes que está dado ahora por una variable en negrita. Ahí están todos los, o sea, en vez de seguir describiendo así tan detalladamente esta parte, ahora simplemente dije que esto es un vector X en negrita en el nivel 1, vector X negrita en el nivel 2. Entonces eso es lo que aparece en esta tabla que está ahí. ¿Okay? Entonces tenemos un vector de k componentes, el cual tiene m niveles distintos, y cada uno de estos niveles tiene asociado un número de datos, que es igual al n sub i. ¿Ya? Entonces, en resumen, y, j representa la repetición jésima, ahí está, repetición 1 hasta la repetición n1, de la variable dependiente medida, la cual está medida en el nivel iésimo, en el xi, por lo tanto. ¿Ok? Y vamos a definir ahora el estimador de el valor real de la variable medida. ¿Ya? El valor que esperemos que esté más libre de error de medición, que es básicamente, vamos a poner acá como un i real, le vamos a poner entre comillas, eso sí, y el i real sería aquella variable que intenta eliminar el ruido de medición. Y la forma de eliminar el ruido de medición es, si asumimos que el ruido de medición tiene media cero, es sacando los promedios respectivos hacia el lado. Porque al sacar los promedios respectivos, lo que estamos haciendo es cancelando los errores no correlacionados con distribución normal. Entonces, el promedio hacia el lado, en este caso para esta tabla, de cada una de las medidas obtenidas en los niveles, representa este valor y promedio en el nivel iésimo, y es lo más parecido al valor real, al i real que tenemos, al valor que yo no conozco, pero que, asumiendo que el ruido de medición tiene media cero, ese es el que hay. ¿Ok? Ok, entonces,
Si ahora nos fijamos en un nivel en particular, todo lo que te estaba mencionando se puede ver gráficamente así. O sea, esta única fila que estoy mostrando, que está para un nivel XY fijo, tiene, por ejemplo, 4 corridas experimentales. O sea, el NI va a ser igual a 4. ¿Ok? Eso implica que voy a tener 4 datos para el mismo valor para la misma combinación de variables independientes, los cuales están representados por estos puntos rojos. ¿Ok? Y si nosotros ahora hacemos un promedio de estos valores, o sea, tendríamos el I promedio I, que estaría dado por la sumatoria desde J igual 1 hasta el número de datos que hay, del I sub I, J, o sea, de cada uno de ellos, entonces el promedio de todos los puntos rojos representaría este I promedio que está descrito por amarillo ahí. ¿Ok? Y como te había comentado, este que está acá es lo único que sabemos que se parece, ojalá, al valor real, porque no tenemos más, el mejor estimador que tenemos para el valor real es ese promedio. ¿Ok? Entonces, esta forma de, de definir el error es lo que me va a permitir identificar esta contribución de errores que me va a permitir entonces hacer el análisis de las varianzas. Porque claramente sabemos que la distancia que hay entre el valor medido y el valor, entre comillas, real, sería una especie de estimador del error de medición. Y luego la distancia que habría entre el valor que yo predigo y el valor, entre comillas, real, sería equivalente al error de predicción. ¿Ok? Entonces, aquí estamos en esta situación donde podemos comenzar a ponerle un poco más de sentido al análisis que tenemos que hacer, transformando ahora la información que está resumida de manera súper general en esa tabla a lo que habíamos mostrado al principio, geométricamente, cómo se ve esta contribución de errores. Y sí, teniendo consideración, por supuesto, de que antes de hacer cualquier análisis, la distancia que sabemos que existe es la que hay entre el valor predicho y cada uno de los valores medidos. O sea, fíjate que acá tenemos error de predicción, sería el valor predicho en el nivel iésimo, menos, bueno, creo que estábamos con un signo cambiado, entonces así, y medido en el valor iésimo, pero tenemos j valores, son varias repeticiones, menos el mismo valor i predicho de i. Entonces tenemos un valor de predicción en el nivel i con respecto a cada una de las medidas j que hay ahí. Y tenemos el mismo valor predicho porque siempre es el mismo, siempre va a ser este punto negro que está sobre la curva. ¿Ok? Entonces tendríamos en este caso, ¿cuántos errores predichos? NI errores predichos. ¿Y cuántos errores de medición tendríamos? También tendríamos NI, porque serían las distancias que hay respecto al valor medio y el valor que hay respecto a cada una de las mediciones. Entonces, ese es el análisis que ahora vamos a realizar. ¿Ya? Entonces, básicamente eso se expresa de esta manera. Para cada valor del nivel I, o sea, para cada nivel I, el error de predicción correspondería a cada una de estas rayas azules. Y de hecho, cuando nosotros estamos haciendo los mínimos cuadrados, sumamos los errores. Entonces podríamos decir que el error de predicción, dado en este caso el nivel I respecto a cada una de las medidas jésimas que se obtienen en el nivel I, se puede expresar con esa ecuación. Entonces, esta ecuación que está acá es la ecuación del error de predicción I, J. ¿Ya? Y representa cada una de las líneas, es equivalente a cada una de las líneas azules, o sea, raya azul. Y que de hecho está al cuadrado, entonces la raya al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿por qué vamos a hacer el cuadrado? Porque la varianza son magnitudes al cuadrado. Entonces vamos a hacer todo el análisis con magnitudes al cuadrado. Entonces, básicamente, esta notación que está acá, que está al cuadrado, es la que nos va a permitir calcular, hacer este análisis, entendiendo que
el cuadrado de la distancia representa el cuadrado de la distancia del error de predicción. ¿Ok? Ahora, como la idea era ser capaces de transformar esta distancia en dos contribuciones, las dos contribuciones que van a aparecer van a estar dadas por lo que tiene que ver con el error de medición y el error de falta de ajuste. Entonces, si hacemos un zoom acá y nos fijamos solamente en la relación que hay entre la variable, entre comillas real, la variable amarilla, y la variable roja, que es la variable medida, entonces podemos decir que las distancias, la suma de las distancias azules al cuadrado se pueden diferenciar en dos sumas de distancias. La primera suma de distancia es la que aparece en rojo y que representa la distancia que hay entre el valor medido y el valor real. Entonces, ese le vamos a llamar error de medición I, J. Y vamos a tener un error de medición, vamos a tener un segundo error de medición, este sería I,1, este sería I,2, y el otro estaría para abajo, sería error de medición I,3, y entonces el último sería error de medición de I,4. ¿Ok? Y esa básicamente es este que aparece acá con EP, y se llama EP porque el error de medición también se conoce como error puro, o también se puede conocer como error de experimentación. ¿Ya? Básicamente es el error asociado a los experimentos. ¿Ya? Y luego tenemos el error de falta de ajuste, que es equivalente a este que está acá. Este y la distancia que hay entre estos dos valores que están acá, ese se llama error de falta de ajuste, y que está para la corrida experimental, para el nivel iésimo, perdón, que está acá. Entonces, acá lo que hacemos es transformar esto en una contribución de dos elementos. El elemento que tiene que ver con el error de medición, ya que por supuesto se puede calcular como el promedio menos las variables medidas, o sea, el promedio hacia el lado menos las variables medidas, porque recuerda, esto tiene que ver con este valor que está acá, el mejor estimador del error de la variable real, y luego tengo que calcular el error de falta de ajuste, que sería la resta que habría entre el promedio y el valor predicho, o sea, calculado de esa forma. ¿Ok? Entonces, cada una de las rayas azules se puede componer en rayas rojas y en rayas negras, ¿ya? Y las cuales entonces determinan distancias del valor real estimado menos el valor medido, y el valor real estimado menos el valor predicho. Y aquí está, yo creo que bastante gráfico y como intentado, aislado esto, donde básicamente observamos eso que yo te estaba mostrando ahí, que si aquí está la predicción, entonces la distancia que hay respecto al promedio de las mediciones para el mismo nivel se puede entender como lo que le faltó al modelo para llegar a haber predicho el valor real de la variable. Y las distancias rojas serían la distancia asociadas con el ruido de medición. ¿Ok? Entonces, eso que estás viendo ahí, entonces este sería el error de medición o error puro, y el otro, el negro que está acá, sería el error de falta de ajuste. ¿Qué pasa si es que el error de falta de ajuste es 0? Entonces quiere decir que el error de predicción es igual al error de medición. ¿Y qué significa eso? Que el modelo es bueno. ¿Qué pasa cuando el error de falta de ajuste es muy grande? Si es muy grande, entonces el error de predicción y el error de medición no se parecen, y por lo tanto el modelo no es bueno. Entonces básicamente todo se trata de esto, de identificar la contribución de estos dos elementos para hacer esa comparación. ¿Ya? Entonces lo que se hace es justamente con el método ANOVA es eso, o sea, identificar esa contribución. Entonces, si, bueno, uno hace unos, déjame ver si acá aparece bien, claro. Entonces, en esta ecuación que aparece en esta lámina que está acá,
La idea sería como reemplazar el error de medición o el error de experimentación por su definición, que sabíamos que era el valor, de acuerdo a la lámina anterior, era medido menos el valor promedio, y como j menos el valor promedio cuadrado, y a eso también tendríamos que reemplazar la parte de la falta de ajuste que lo habíamos definido como la distancia entre el promedio y el predicho. O sea, más y promedio de i menos el i predicho. I predicho en i al cuadrado. Entonces, eso es lo que aparece en esta lámina que está acá, un primer reemplazo. Y claro, esto lo podemos hacer para todos los datos. Y para todos los datos se puede ver para cada uno de los niveles y para cada uno de los niveles para el número de datos que hay disponibles en cada uno de esos niveles. ¿Ya? O sea, se pueden hacer varias restas. ¿Ya? ¿Qué significa para cada uno de los niveles? Primero, identificar qué pasa como verticalmente, manteniendo fijo el valor de xy, y luego ir cambiando para distintos valores, o sea, hacia allá y hacia allá. Entonces, para un valor de xy fijo, entonces estudiaríamos todos los valores que hay en todas las réplicas que hay para ese valor de y fijo, que sería equivalente, mantenemos el xy fijo, y entonces identificamos estas rayitas que están ahí. ¿Ya? Entonces, si lo hacemos para el nivel i solamente, entonces identificamos para ese nivel i todas las medidas que hay, o sea, hacemos una suma, ahora porque a mí lo que me interesa es llegar a algo que se parezca a una varianza, entonces voy a hacer una suma para todos los valores de j que hay, entonces voy a tener que la suma de todas estas rayitas azules, esa y esa, que está dada por la expresión de la izquierda, es igual a la suma de las rayas rojas más la suma de las rayas negras. ¿Ya? Pero si observa, las rayas negras, hay una sola raya negra. Entonces, sumar j veces la raya negra es equivalente a sumar, porque cuando uno tiene una sumatoria donde los términos que están dentro de la sumatoria no dependen del subíndice j, uno saca eso de la sumatoria y me queda la sumatoria de 1, que es equivalente a n, en este caso ni. Y uno llega a esa expresión que está ahí. Entonces, para cada nivel, es por eso ahí para cada nivel, yo puedo hacer esto mismo y para cada nivel, el resumen de la contribución del error de predicción estaría dado por la parte del error de medición o error puro y el error de falta de ajuste. ¿Ok? Y esto está al cuadrado. ¿Ok? Y si ahora eso mismo lo replicamos para todo, ahora empezamos a identificar los distintos valores desde el x1 hasta el xy hasta el xm, o sea, todos los niveles, lo que tendría es una sumatoria doble. Primero sumamos todas las rayas para cada uno de xy y luego avanzamos al siguiente, que es lo que aparece en esta ecuación. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos en esta ecuación, que es la ecuación general? Tenemos el error de predicción al cuadrado total, tenemos una estimación del error cuadrado puro o error de medición o error de experimentación, y tenemos la contribución de el error de falta de ajuste, que sería básicamente la suma de todas las distancias entre el valor predicho y los promedios. ¿Ya? Entonces, esto que está acá se parece mucho a una varianza. ¿Por qué se parece mucho a una varianza? Porque, por ejemplo, el error de predicción, ¿ya?, tiene una varianza que está dada por sumatoria de error de predicción menos error de predicción al cuadrado partido por el grado de libertad. Grados de libertad. Y si es que el error de predicción tiene media cero, entonces sería básicamente sumatoria del error de predicción partido por grados de libertad. Entonces, esto que está acá, esta ecuación que está acá, se puede transformar en una varianza re fácil. Lo único que hay que hacer es dividir de manera adecuada por los grados de libertad correspondientes. Y entonces tendríamos la metodología para transformar desde las mediciones a las varianzas que tenemos que analizar. Varianza de error de predicción y varianza de error puro. ¿Ok? Y para eso lo que hay que hacer es identificar
y como ya ponerle un nombre, de qué significa cada uno de los términos, entonces teníamos que esto sería la fuente de variación total de los residuos de predicción, y esto sería la contribución por su efecto de medición, y este sería su contribución por la falta de ajuste. ¿Ok? Y tienen ahí unos nombres que se dice SSE, SS de error puro y SS de falta de ajuste, que básicamente no es otra cosa que sumar rayas de manera inteligente, o sea, definiendo las cosas con unos conceptos. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer para finalizar y transformar esto en análisis de varianza es identificar los grados de libertad que hay para poder dividir todo esto y transformar las cosas en varianza. Entonces, si nosotros estamos trabajando con un modelo, y este modelo es así, por ejemplo, y predicho es igual a beta 0 más sumatoria desde k igual 1 hasta k mayúscula, para que no ocupemos los mismos índices, de beta sub k multiplicado por u sub k, entonces esto me da un total de p parámetros. P parámetros. Que es básicamente equivalente al número de parámetros que tengo que hacer, y para este caso sería k más 1, pero si es que no tenemos intercepto sería igual a k, entonces van a ser p parámetros. Entonces, si tenemos n corridas experimentales, de esas n corridas experimentales, p de ellas se utilizaron para estimar los parámetros. ¿Ya? Si por ejemplo tenemos un diseño experimento, nuevamente 2 elevado a 2, y hago 4 corridas experimentales, o sea, n es igual a 4, entonces, si tengo número de parámetros 4, tengo grados de libertad 0 y no puedo hacer este análisis. Entonces, todo este análisis se puede hacer teniendo réplicas, porque de lo contrario no podría calcular estos promedios, y al mismo tiempo, que lo cual es una consecuencia de esto, tener más datos que parámetros. Esas dos cosas tienen que pasar, porque si no, no hay grados de libertad para poder hacer el análisis y o tampoco se puede obtener el valor estimado del valor real de la variable. ¿Ok? Entonces tenemos este número de grados de libertad, que es el número de datos menos el número de parámetros, y sabemos que cada una de estas rayas rojas fue calculada respecto a un promedio. Cada una de estas rayas rojas es equivalente a el valor NI. ¿Qué es el valor NI? El número de datos en el nivel I. O sea, en este caso acá 4. Y de estos 4 datos, que yo tengo 4 rayas, de esas 4 rayas hay una que es linealmente dependiente porque estoy utilizando el promedio como el punto de referencia. Por lo tanto, una de esas rayas queda definida, que son generalmente lo que hacemos cuando calculamos varianzas, que el número de datos menos 1 representa los grados de libertad. Por lo tanto, para cada nivel tenemos NI menos 1 grados de libertad. Eso se llamarían grados de libertad para el error puro en cada nivel. Y si quiero calcular los grados de libertad del error puro total, lo que tendría que hacer sería aplicar la sumatoria, que sería equivalente a esto que estoy mostrando acá. Que sería, entonces, estos grados de libertad que están acá representarían los grados de libertad del error puro. Estos grados de libertad serían los grados de libertad total. Y la relación que hay entre los grados de libertad es que los grados de libertad total son iguales a los grados de libertad de sus respectivas contribuciones, la suma de las contribuciones. O sea, para calcular los grados de libertad de este último término que está acá, de falta de ajuste, lo que habría que hacer sería restar los 2 grados de libertad. Los grados de libertad total menos los grados de libertad del error puro. Ya que tiene esta ecuación que descrita se vería algo así como de esta forma. Pero básicamente sería la resta de estos dos términos. Ok, entonces si ahora nosotros lo que hacemos es dividir por los respectivos grados de libertad, lo que tengo es una estimación de la varianza del error puro, y tendríamos acá una estimación de la varianza de la falta de ajuste. Entonces, de esta forma hemos llegado a una metodología que me permite transformar los datos en dos estimadores muestrales de lo que yo quiero aplicar de manera inferencial. Entonces tenemos
si hay réplica, si es que hay datos experimentales que son mayores al número de parámetros, entonces, siguiendo este procedimiento, que básicamente se traduce en esta ecuación, y definiendo de manera adecuada los grados de libertad, yo debiese llegar entonces a dos varianzas, una del error puro y otra del error de falta de ajuste. Y estas varianzas son muestrales. Y entonces me acuerdo de lo que había hecho al principio, de cuál era mi objetivo inicial, y mi objetivo inicial era intentar demostrar si es que había diferencia entre el error puro y la falta de ajuste. Y eso sería equivalente a aplicar un test de hipótesis. Y el test de hipótesis diría, las varianzas poblacionales son iguales, lo que es equivalente a decir que sigma cuadrado del error puro es igual al sigma cuadrado de la falta de ajuste. Y si ese fuese el caso, como no puedo identificar si hay diferencia entre la varianza de medición y la varianza de falta de ajuste, no me queda otra que asumir que son iguales y no hay razones para dudar del modelo. Y lo otro que podría pasar es que la varianza de la falta de ajuste fuese mayor a la varianza del error puro, lo que implicaría que mi modelo no está estimando bien las cosas, porque está de alguna manera alejándose del valor real. Entonces, el test de hipótesis se trata de eso, y lo que hay que hacer es un test de hipótesis, pero no como los que habíamos visto antes, que se hacían para medias, sino que lo que habría que hacer sería un test de hipótesis para varianzas. ¿Ya? Y para hacer un test de hipótesis para varianzas, lo que hay que hacer es preguntarse cómo se definen las varianzas. Porque cuando hacíamos un test de hipótesis para media, utilizábamos la distribución normal o la distribución T, porque sabíamos que la media, los promedios tenían una distribución normal, si es que la medida tenía una distribución normal. Entonces, ahora hay que preguntarse, ¿qué distribución tienen las varianzas? ¿Qué distribución tiene la varianza para poder hacer el test de hipótesis y la inferencia? Y la verdad es que hay una forma de calcularla, ya que está como muy documentada y que utiliza una distribución de probabilidad para varianzas, ¿ya? Y se basa en un concepto súper sencillo, y es que básicamente lo primero es identificar que la varianza se define como la resta de una variable menos su media elevada al cuadrado. ¿Ya? Y si es que esa variable se distribuye normal, o sea, si es que Y se distribuye de manera normal, entonces yo la puedo transformar en una variable Z que tiene esa forma, que es la variable Y menos la media partido por sigma. Y eso es materia como de la primera parte de la materia, donde nosotros decimos que en vez de trabajar con la normal de Y, aquí estaría I sub I, acá estaría la media de Y, lo que vamos a hacer es que vamos a adimensionalizar y vamos a usar la distribución Z. ¿Ok? Y si ahora nosotros lo que hacemos con esta distribución Z, que está dada por este término que está acá, es hacer un par de cosas, por ejemplo, aplicar una sumatoria, ¿ya? Y luego elevar al cuadrado esa sumatoria, lo que haríamos sería, básicamente, tomar la variable Z y sumar, y luego elevar al cuadrado, o al revés, de hecho, mejor, se hace así. Primero elevamos al cuadrado, y después sumamos con respecto a I, desde I igual 1 hasta n, por ejemplo, siendo n el número de datos, y lo que obtendríamos sería esa expresión que está ahí abajo, esta que está acá destacada, que si la podemos como tomar la definición de z y reemplazarla, lo que obtendríamos sería algo que se parece muchísimo a la varianza, porque z es I sub I menos el promedio. Entonces, I sub I menos el promedio al cuadrado se parece mucho a lo que está ahí arriba. Y como esto está dividido por la varianza, si nosotros esto lo multiplicamos por n-1, lo que tenemos acá es la varianza muestral. Entonces podemos decir que la varianza muestral multiplicado por n-1, multiplicado por sus grados de libertad, por ese cuadrado de i, partido por sigma cuadrado de i, es equivalente a una sumatoria de zi al cuadrado. Y como yo sé
cómo se distribuye la variable z, que tiene esa ecuación, entonces lo que puedo hacer es tomar esta ecuación, reemplazarla en esto y entonces obtener una ecuación que describa la suma de las normales elevadas al cuadrado. Y eso se conoce como distribución chi cuadrado. ¿Ya? Que básicamente esa distribución chi cuadrado es tomar esta distribución, elevarla al cuadrado y sumarla. ¿Ya? Y tiene una forma distinta a la distribución normal porque de partida, al elevar al cuadrado, no tiene toda la parte que está hacia la izquierda del cero, porque no hay valores negativos. ¿Ya? Y si observas también, puedes notar que depende del valor de datos que yo tenga. Si yo tengo 2 datos, o si tengo 10 datos o 20 datos, voy a sumar más o menos distribuciones normales. Por lo tanto, voy a tener distintas formas de la distribución chi cuadrada. Entonces, ¿cómo se ve esta distribución? Bueno, primero indicar que esta distribución chi cuadrado, que está parametrizada por el número de datos, tiene distintas formas, que siempre es positiva, ¿ya? Y que, aparte de ser siempre positiva, está centrada en un valor distinto de 0. ¿Ya? Y ese valor distinto de 0 es un valor que está dado, si te fijas acá, que está dado cuando el sigma el S se parece al sigma. ¿Ya? Ese es un valor que sería n-1 partido por n. Ese sería el lugar donde está centrada esa distribución. ¿Ya? Y es una distribución es una distribución que sí, esta distribución sesgada. Porque hacia la izquierda y hacia la derecha del centro de masa, lo que se observa es una cola que es más larga hacia la derecha que hacia la izquierda. ¿Y por qué es eso? Porque cuando nosotros elevamos al cuadrado una distribución normal, todos estos términos que están acá pasan para el otro lado. Entonces, como lo que está cercano al cero es más grande, entonces sumo más términos acá. Y luego menos términos para el otro lado. ¿Okay? Entonces tiene esa forma, esa distribución chi cuadrada. ¿Okay? Entonces, esta distribución chi cuadrado, que está expresada de esta forma, hace algo que casi es lo que nosotros necesitamos, que dice básicamente que los grados de libertad de i multiplicado por el s cuadrado de i, partido por sigma cuadrado de i, se distribuye como una distribución chi cuadrado de n. Entonces aquí tenemos una primera distribución que se llama distribución de varianzas, ¿ya? Que nos va a permitir hacer la inferencia. Pero resulta que lo que nosotros queremos es esta hipótesis así, h0, sigma cuadrado de falta de ajuste, es igual a sigma cuadrado del error puro, h1, sigma cuadrado de falta de ajuste, es mayor que el sigma cuadrado del error puro. Entonces, lo que queremos hacer es comparar dos varianzas. Y para comparar dos varianzas, primero sabemos que cada una de ellas se distribuye como una distribución chi cuadrado. Y si estuviésemos en comparación de medias, la comparación de media implicaría que yo tendría que calcular un delta. Delta mu es igual a 0, delta mu mayor que 0. Pero cuando trabajamos con varianzas, lo que se hace es hacer una división. Y entonces la división implica que h0 lo vamos a calcular así ahora. Sigma cuadrado de falta de ajuste partido por sigma cuadrado del error puro es igual a 1, o h1, sigma cuadrado de falta de ajuste partido por sigma cuadrado del error puro es mayor que 1. Y lo que vamos a hacer ahora es tomar dos distribuciones chi cuadrado y las vamos a dividir para poder identificar cómo se distribuye la división de varianzas. Y esa distribución, cuando uno toma dos distribuciones chi cuadrado y las divide, se obtiene otra ecuación que se llama distribución F, ¿ya? Que básicamente es el cociente de dos distribuciones, por lo tanto, cómo se distribuye el cociente de dos varianzas. ¿Ya? Entonces sabíamos nosotros que de acá que la distribución, el conjunto de variables A y conjunto de variables B con una determinada varianza muestral se distribuyen utilizando la distribución chi cuadrado, y si yo tomo
esta expresión y esta otra expresión y la divido, voy a llegar a un término como este que está acá, que es la distribución F o distribución de Fisher, y que trabajándolo un poco más, voy a llegar finalmente a que este cociente, S cuadrado A partido por S cuadrado B multiplicado por sigma cuadrado B partido por sigma cuadrado A, se distribuye como una distribución F que tiene esa forma. ¿Ya? Y esta es la distribución que nos permite comparar varianzas. Y por lo tanto el test de hipótesis. ¿Ok? ¿Qué característica tiene esta distribución? Que como divido 2chi cuadrado y cada una de ellas necesita conocer el valor del número de datos, como estoy dividiendo dos varianzas, entonces cada una de estas curvas queda parametrizada por los grados de libertad del numerador y por los grados de libertad del denominador. Entonces, para cada una de las combinación, grado de libertad, numerador y denominador, vamos a tener distintas curvas. Y es con esta distribución F con la cual vamos a trabajar. Entonces, esta distribución F queda determinada por los grados de libertad numerador-denominador. ¿Ok? Y en Excel, bueno, hay una función, la pueden ver, de hecho, la ayudantía del próximo lunes trata de aplicar esto, ¿ya? Donde básicamente la distribución F es una distribución sesgada, ¿ya? Al igual que en el otro caso, y que si queremos calcular el valor de F, conociendo la probabilidad que hay hacia la derecha o hacia la izquierda, podemos utilizar estas expresiones que aparecen ahí, ¿ya? O sea, esto es lo que nos va a permitir, entonces, realizar el test de hipótesis. Pero la idea es quizás volver un poco al test de falta de ajuste, entendiendo que todo esto implica usar una función que se llama la distribución F, distribución de Fisher. ¿Ya? Y entonces lo que vamos a hacer es aplicar simplemente la metodología de test de hipótesis para intentar identificar la veracidad que tienen estas dos expresiones. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Entonces, ¿qué sabíamos nosotros cuando aplicábamos un test de hipótesis? Entonces, si nos acordamos un poco de lo que había en la primera parte del curso, ¿ya? Sabíamos que H0, podíamos decir ya, decíamos delta mu, cuando estábamos haciendo un análisis no pareado, decíamos delta mu es igual a 0, o H1, por ejemplo, delta mu es mayor que 0. Y lo que nosotros hacíamos era tomar los datos experimentales, ¿no es cierto? Tomábamos los datos experimentales y calculábamos un delta X promedio. Y con ese delta X promedio, calculábamos también un S del delta X promedio. Y entonces decíamos, el delta X promedio se distribuye como una distribución T. Y si es que el H0 es válido, entonces el T0 es delta X promedio menos asumir que el H0 es verdadero, por lo tanto menos 0, partido por ese delta X promedio. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Si nosotras queremos calcular esto que está acá o esta otra aseveración, vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir, sabemos nosotros que la relación de varianzas se puede describir, en vez de con la distribución T, con la distribución F. Sabemos de los experimentos que ahora no tenemos el delta X, sino que tenemos un S cuadrado de falta de ajuste partido por un S cuadrado de el error puro. Sabemos que este equivalente al delta X, pero ahora en varianzas como cocientes, multiplicado por sigma cuadrado del error puro partido por sigma cuadrado de la falta de ajuste, se distribuye mediante una distribución F con grados de libertad falta de ajuste y grados de libertad error puro, los cuales ya los obtuve un poco antes. Y ahora lo que voy a aplicar es H0. Voy a asumir que H0 es verdadera. Y asumir que H0 es verdadera es equivalente, pensé que aquí creo que... No estoy. Asumir que el H0 es verdadero es equivalente a tomar este cociente de sigmas y tirarlo a 1, porque estoy asumiendo que H0 es verdadero.
Entonces, de esa forma podemos definir un F0, ahora en vez de un T0, es un F0 porque la distribución es distribución F, que dice que F0, que está descrito como S cuadrado de falta de ajuste partido por S cuadrado del error puro, se distribuiría con una distribución F, nu de falta de ajuste, nu de error puro. Y lo que hay que hacer ahora, al igual que en el test de hipótesis que hacíamos antes, es comprobar si H0 es rechazable o no. O sea, comprobar si es que el supuesto que hicimos es correcto o no. Y para eso, fundamentalmente, lo que hay que hacer es comprobar si es que el S cuadrado de falta de ajuste partido por el S cuadrado de error puro pertenece a los datos más probables de aquella distribución donde el sigma cuadrado de error de falta de ajuste es igual al sigma cuadrado del error puro, o sea, este valor es 1, o si el S cuadrado de falta de ajuste es tan grande respecto al del error puro que se encuentra al lado derecho de los valores más representativos. Porque si está a la derecha de los valores más representativos, quiere decir que estos son tan distintos y el valor de la falta de ajuste es tan grande que no pertenece a los datos donde sabemos que H0 es verdadero. Perdón, H0 es verdadero. ¿Ok? Y entonces el test de hipótesis, en palabras como ya resumidas, se traduce fundamentalmente en decir, si el F0 está en los datos más representativos, o sea, hacia la izquierda de este valor F crítico, el cual es definido por una incerteza, alfa, entonces no hay razón para dudar de que el modelo sea deficiente. Súper, entonces el modelo, podemos decir que no hay evidencia que diga que el modelo es malo. Y por el otro lado, si es que el F0 va para allá, hacia la derecha, entonces podemos decir que la varianza de la falta de ajuste es tan grande que la podemos diferenciar claramente de la varianza del error puro, por lo tanto el modelo es malo. ¿Ok? Y generalmente en las tablas ANOVA, este análisis también se puede hacer en vez de analizarlo con el valor de F, voy a poner acá de nuevo, acá teníamos un F crítico, ¿ya? Y ese F crítico está definido por una incerteza alfa, y estábamos analizando el valor de F0, si es que estaba acá, o estaba a la izquierda, o estaba a la derecha, ¿ya? Entonces, si nosotros ahora definimos que el F0 también se puede describir por el área que hay hacia la derecha, eso se llama p-valor. El p-valor es la probabilidad de que F sea mayor a F0. O sea, esa línea, esa zona achurada que está ahí. Entonces, que F0 se encuentre a la izquierda del F crítico es equivalente a que el p-valor sea mayor a alfa. Entonces, si el p-valor es mayor a alfa, mayor o igual, de hecho, a alfa, entonces H0. Y por el otro lado, si el p-valor, ahora lo voy a mostrar con magenta, es este que está acá, estamos hacia la derecha del F crítico, entonces el p-valor que está acá es este, y entonces tendríamos que, en este caso, el p-valor es menor a alfa, lo que implicaría H1. Y esa sería la forma de identificar si la varianza del error de predicción y del error de falta de ajuste se pueden confundir o no se pueden confundir. ¿Ok? Y entonces, todo lo que te acabo de contar y que es el resumen de todo lo que hemos conversado para que se pueda aplicar en un ejemplo que los van a ver el próximo lunes en la ayudantía, se puede resumir en esta tabla que se llama tabla de ANOVA, donde todas las magnitudes están, todas las magnitudes que se mostraron en esta presentación están resumidas en esta tabla de análisis de varianza. Y es con esta tabla de análisis de varianza donde ustedes pueden trabajar directamente para intentar encontrar este último análisis. Entonces, en síntesis, y este es el último análisis que vamos a ver en el curso, el análisis que complementa los otros análisis, básicamente lo que te va a permitir es identificar, además de la media, distribución y correlación del error puro, vamos a ser capaces de identificar si el sigma cuadrado del error puro se parece al sigma cuadrado del error de falta de ajuste, o lo que es equivalente,
ser capaces de identificar si es que la varianza del error de predicción y el error de medición son comparables o no. ¿Ok? Entonces, con todo esto, terminamos la parte de diagnóstico de modelos y lunes tienen ayudantía de esto. El martes vamos a ver cómo se aplica esto en Solver cuando tenemos sistemas no lineales y con eso terminamos la materia. ¿Ya? Entonces, se pasó harta materia en esta clase y lo interesante finalmente es comprender en qué estaba basada y simplemente aprender a aplicar esta tabla que es la que nos va a permitir hacer el último análisis. Ya, recordar por último que para hacer esto necesitamos réplicas en los niveles, o si no, no se puede hacer este análisis, y aparte necesitamos que el número de datos sea mayor al número de parámetros. ¿Okay? De lo contrario, no se puede hacer este análisis. ¿Ok? Entonces con esto terminamos la clase de hoy. ¿Tienes dudas? Igual es harta materia y hay que revisarla, pero igual. Sí, no, con respecto a las réplicas hay que analizarlo igual que antes, si es que son completas o parciales o Es que, no. si te fijas, Catherine, las réplicas no necesariamente tienen que ser completas. Mira, en la tabla que está acá, que creo que esta resume más o menos lo que... Aquí está el total de réplicas. Puede darse el caso, si tenemos réplicas totales, o sea, si es que en cada nivel tengo al menos, tengo el mismo número de datos, eso sería una réplica total y el método sirve. En ese caso, lo que pasaría es que cada valor de NI sería igual, porque teníamos unas réplicas totales. Pero si tenemos réplicas parciales, y por ejemplo solamente pudimos hacer réplicas, creo que aparecen acá. En este caso no tenemos réplicas totales, sino que tenemos réplicas parciales en algunos puntos solamente, también aplica el método. Lo único es que solamente puedo calcular los promedios en estos valores que están acá. Puedo hacer el análisis para calcular los promedios solamente en esos puntos que están ahí. ¿Ya? Pero eso tiene que ver básicamente con aplicar las ecuaciones que aparecen que se presentaron en esta presentación. Entonces, si es que hay réplicas parciales o totales, lo que va a pasar es que la ecuación general que aparece en la tabla ANOVA, que es la que resume todas las sumatorias, esta que está acá, va a considerar solamente a aquellos elementos que tienen réplicas. Mira, fíjate. Si hay réplicas parciales, o sea, algunos niveles que tienen más de una corrida experimental, más de un dato de variable dependiente, entonces esta sumatoria se va a regular sola, porque para los casos donde un nivel tiene solamente un dato, esta sumatoria va a ser nula, porque voy a tener sumatoria desde 1 hasta 1. Entonces no me va a generar ningún efecto extra. ¿Ya? Y el promedio de eso no se va a poder calcular, o el promedio va a ser igual al dato, y por lo tanto esa sumatoria va a cero de inmediato. Entonces, si es que hay sumatoria, si es que hay réplicas completas o no hay réplicas completas, no es problema. Lo que sí debiese pasar es que si tenemos réplicas completas vamos a tener una mejor estimación del error de medición, pero eso es todo. Ya, ¿Ok? Pero sí, básicamente, si lo quieres ver con réplicas completas, se puede aplicar perfectamente y con réplicas incompletas también. ya. ¿Ya? Sí, eso era. Súper. Ya. Bueno, es harta materia y la idea es que no, es simplemente sacar los datos más interesantes y luego al momento de estudiar, aplicar los conceptos en ejemplos. ¿Ya? Entonces, el lunes la ayudantía del ejercicio 1 tiene directa relación con esto. ¿Vale? Nos vemos nosotros el martes. Que estés muy bien. Buen fin de semana. Chao, chao. Chao, chao.